Me resulta un poco extraño, es la primera vez que hago una especie de prédica por acá, aunque ya hice varias presentaciones de trabajo, pero siempre tienen su momento de relax. Voy a intentar que sea como en casa, aunque es bastante difícil porque lo que cuesta en estas conversaciones es empatizar con ustedes, porque no los veo, o si bien los veo, no nos podemos mirar a los ojos, que es lo importante. Pero bueno, son los tiempos que tocan y bueno, vamos a intentar adaptarnos. Lo más importante para mí es que no hable yo, sino que hable Dios a través de mí y de antemano ya les pido disculpas por mi incapacidad y sobre todo por quizá en algunos puntos me trabe y cosas así, pero entiendo que mientras sea Dios quien hable es lo importante. Eh, bueno, me tocó un tema, Juan me dio un tema muy, muy lindo y sobre todo por el contexto en el que estamos viviendo me parece como muy adecuado para hablar sobre él. Voy a intentar ser corto, pero no quiero ir rápido, pero tampoco tan despacio. Viste que los vicios somos como bastante extensos, así que vamos a intentar bajar el promedio de minutos. Vamos a ver si lo logramos. No sé si alguien me está tomando el timer, pero bueno. Eh, bueno, ok. Para tener un poquito de contexto, Juan me hablaba de que ustedes vienen haciendo estudios sobre, por lo menos lo que tocaba a él, sobre las cartas del Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias. Y bueno, Juan me dijo que hable sobre la carta de Pérgamo. Entonces, para eso quiero hacer un poquito de contexto. A mí me gusta hablar sobre un marco conceptual y bueno, quizá ustedes ya lo tengan, pero a mí me ordena para que pueda exponer lo que quiero decirles y lo que creo Dios puso en mi corazón. Primero, bueno, el autor del libro es Dios. Si bien lo escribió Juan, es Dios y el principal, digamos, tema es Cristo. Como dije recién, mientras el escritor fue Juan, el lugar del Apocalipsis, de la escritura, fue, bueno, cuando Juan estaba en prisión, en la isla de Patmos. Así que vaya al lugar, ¿no? Y, y bueno, lo que hace Juan o en realidad lo que hace Dios es hablar a través de Juan y escribirle estas cartas a las 7 iglesias. Y yo pensaba y leyendo, que quizá esto podría ser la representación de diferentes imperfecciones que es posible encontrar en las iglesias de diferentes localidades, ¿no? ¿Por qué? Y por el marco que vive cada una de las iglesias. Es decir, no es lo mismo una iglesia en Brasil que una iglesia en Argentina o en Venezuela o en Estados Unidos. Algunos tienen más libertades, otros menos, o bueno, en China mismo, ¿no? Entonces, me parece como que acá en estas 7 iglesias podemos ver diferentes maneras o problemáticas que pueden tener o no las iglesias. Bueno, las iglesias nos dan un modelo contra el cual podríamos medir nuestra iglesia local, ¿no? A eso voy. A fin de ver nuestras debilidades y fortalezas como iglesia, digamos, ¿no? Como cuerpo de Cristo o como iglesia local. Y también nos da un remedio en cada carta para cada deficiencias, ¿no? Eh, bueno, acá lo que Dios está haciendo de alguna manera cree que el mundo se está infiltrando en la iglesia, pero más tarde le habla, o sea, las 7 cartas, esto quiere decir, las 7 cartas a la iglesia son hacia el pueblo de Dios. Ahora, después más adelante habla sobre las 7 trompetas, que lo que hace es hablarle al mundo directamente para que se arrepienta, ¿no? Entonces es un poquito el contexto de donde están escritas las cartas. A ver, voy a presentar a ver si me permite, soy bastante malo con esto, pero vamos a intentarlo. Ahí, ¿ven todos la presentación? Bueno, vamos a seguir con el contexto, un poco de lo que estábamos hablando. Pasa que no me avanza. Sobre las cartas. Bueno, como decíamos en las cartas de las 7 iglesias, podríamos decir que Jesús está de alguna manera purificando a su iglesia. Este está acá.
para que pueda afrontar la persecución venidera, actual. Bueno, cada uno tendrá su opinión sobre lo que estamos viviendo. Yo creo que estamos entrando en una etapa bastante apocalíptica, pero no por una situación de caos, sino porque se están cumpliendo muchas de las cosas que Dios así lo dijo, y creo que se está armando con todo este escenario mundial, un nuevo orden mundial, y a través de ello probablemente una persecución aún más puntual a la iglesia de Cristo. También podríamos decir que las cartas las podríamos ver de esta manera, como una descripción del Señor, como una descripción del Señor, del estado de las 7 iglesias, del creyente que existen entonces, ¿no? O sea, quiero decir, el Señor describe, ¿no?, cómo son los creyentes de las iglesias. Como un adelanto profético también podría ser, de la iglesia cristiana que comenzó entonces y concluirá cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. O también como una revelación de las características morales de la iglesia, que se encuentran siempre a lo largo de la era. Y una de las, digamos, la idea clave para mí, leyendo, es esto. Uno de los mensajes clave del Apocalipsis es ser fieles bajo la persecución. Parece que eso es como el mensaje clave que engloba el Apocalipsis, más allá de por supuesto, sus visiones. Bueno. La lectura puntualmente que Juan me dio es esta, que viene a continuación. No sé si la están viendo ustedes. El mensaje a Pérgamo es en Apocalipsis 2, 12 al 17. Yo lo tengo ahí en pantalla, pero si lo quieren buscar en sus casas para marcar o bueno, escribir, está bien igual. Dice así, a partir del versículo 12, lo vamos a leer todos juntos, así vamos a ir metiéndonos en el tema, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está tu trono, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi fiel testigo muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo escribe. Metiéndonos, Pérgamo era una ciudad súper recontracultural. Había un edificio gigantesco que se dice que tenía algo así como 200.000 rollos de pergamino. Y bueno, la biblioteca era como uno de los edificios icónicos de esta ciudad, ¿no? También había otras cosas arquitectónicas, como por ejemplo imponentes edificios de grandes altares como el de Zeus. Aparentemente Pérgamo era el centro del culto al emperador, ¿no? Esto, digamos, para tener un contexto de dónde estaba la iglesia, en las afueras también de Pérgamo se encontraba un templo curativo, y las técnicas que utilizaban básicamente eran para sanar enfermos. Se basaba, su mayor parte de la curación era con la magia y la superstición. Digo, ¿no? Qué parecido a lo que vivimos. Un pueblo idólatra, de alguna manera, y una iglesia en el medio de ese pueblo con una cultura muy, bueno, idólatra, pero sobre todo gente que cree ser muy culta y tiene mucha información de la cultura, pero que es contradictoria a la cultura del cristiano, ¿no? Más adelante después vamos a hablar sobre esto, pero un poco para entender
la iglesia dónde estaba metida, en qué, digamos, submundo o en qué ciudad la iglesia de Pérgamo estaba. Y por eso, y ahí a través de eso entendemos por qué la iglesia, por qué le dice Dios a la iglesia estas cosas que le dice en los versículos, ¿no? Dios se identifica como el que tiene la espada en el versículo 12, con el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice, desde luego es la misma descripción que utiliza para describir al Cristo resucitado y glorificado, ¿no? Pero la espada de dos filos, digamos, de alguna manera indica la salvación eterna y la condenación también. Habla de los dos filos. Eso es algo dicho ya varias veces, trillado, pero en este contexto es bueno decirlo porque más adelante vemos que la aplicación del doble filo, cuando avancemos con el estudio, se va a entender un poquito más. Por eso habla del doble filo de espada. El mensaje propiamente a la iglesia está, para mí, tiene como 5 grandes puntos, ¿no? Pero para eso también está bueno entender que la frase clave, insisto, para lo que yo estuve estudiando, es que Dios le dice a los de Pérgamo que yo Dios, conozco dónde moras. Y dice, dónde está el trono de Satanás. Pero aún así retienes mi nombre. A mí esta clave me hizo entender un montón de cosas porque me di cuenta de lo que estaba pasando en la iglesia en algún punto de Pérgamo y por qué le pasaba lo que le pasaba. Nosotros generalmente cuando hacemos estudios, o mejor dicho yo, pero digo, generalmente los cristianos cuando hacemos estudios sobre la Biblia y hay algo que comete, digamos, que el personaje bíblico, la historia bíblica ha cometido un error, decimos, mirá qué mal que estuvo Zaqueo, mirá qué mal que estuvo, cómo van a tener fe, cómo Pedro no va a tener fe, hombre de poca fe. Ahora, ¿qué haríamos nosotros en ese lugar? Entonces digo, fíjate dónde está Pérgamo, en qué momento de la historia le había pasado, le pasa, le toca transitar, que dice que está a donde está el trono de Satanás, como el epicentro del lugar a donde todo lo espiritual confluye y la guerra espiritual confluye, y donde Dios tiene que ser la mayor luz y sal a través de su iglesia. Aún así, le dice, aún así retienes mi nombre. Eso como frase clave. Pero como desglosando estas 5 grandes puntos de la carta, lo más importante en el versículo 13, empezando, como punto número 1, me pareció lindo remarcar cómo Cristo alaba a su iglesia. Cómo le dice, aún así retienes mi nombre, estando en el medio de una guerra espiritual, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Bueno, y no quiero profundizar mucho sobre la negación de mi fe y demás en este texto, pero la realidad es que, bueno, Dios sabía dónde moraba la iglesia. Era un lugar especialmente difícil para su iglesia, ya que allí estaba el trono de Satanás, como decíamos. No simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que allí estaban establecidos el trono de su poder, porque lo dice, así lo dice. En cualquier caso, lo que sí queda claro es que el creyente en Pérgamo vivía en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás. Bueno, lo estoy un poco redundando, ¿no? Estoy tratando de ser ordenado con lo que decimos. Y no deja de sorprendernos, de sorprenderme, que en una ciudad tan culta, desde el punto de vista del ser humano, como decía al principio, el centro del saber y el conocimiento, fuera vista por el Señor mismo como el trono de Satanás. A ver, yo me hacía la relación del lugar en qué pasa cuando vas a un lugar, no sé, a la Universidad de Filosofía. ¿No? Digo, ahí uno puede debatir un montón de cosas y generalmente hay grandes filósofos, pero hay muy poco de Dios. Entonces me hacía esta composición del lugar y decía, bueno, claro, es casi contracultural el cristianismo, ¿no? Y Pérgamo estaba en un lugar donde tenía que ir contracultura todo el tiempo. Y esto es clave para entender lo que le pasaba después a los de Pérgamo.
Es decir, Cristo alaba a su iglesia y le dice, retienes mi nombre y no has faltado a mi fe. Creo que con eso es el punto principal del 1, estamos bien. Después cualquier cosa volvemos, pero con eso estamos bien. Después el punto número 2 es en el versículo 14, si ustedes ahí lo tienen a mano, lo van a poder ver, y dice que Cristo reprende a la iglesia. Después de alabarla, la reprende. De alguna manera le dice, en el versículo 12, que tienes ahí, parte del versículo 14, dice que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Y cuando utiliza la palabra retienen, es como algo que, como quisiera decir, no quieren largarla, la adoptan como propia, están como negociando, algo parecido a eso. Entonces, de alguna manera, Cristo los reprende diciéndoles, pero tengo una cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, allá en el Antiguo Testamento, a comer de cosas sacrificadas de los ídolos y cometer fornicación. Todas estas cosas son las que vivían los pérgamos. Vamos, y acá esto es, a ver si puedo explicarlo bien. Generalmente el cristiano vive en una lucha constante contra la carne y sobre todo contra una lucha espiritual, así lo dice su palabra. Y dice que nosotros no tenemos lucha contra carne, sino contra principados y huestes, ¿no? Entonces, digo, el enemigo siempre, de alguna manera, busca cómo entrarnos a nosotros, como iglesia y como individuo, ¿no? Generalmente busca varias tácticas para vencernos. De hecho, si nosotros no podemos hacer memoria, cada vez que la iglesia fue perseguida, digamos, estratégicamente, de alguna manera, hablándolo o mirándolo de esa manera, estratégicamente no le fue fructífero a Satanás. ¿Por qué? Porque cuanto más persecución sufre el cristiano, más fuerte se hace en Dios, más se convence de Dios y más se multiplica la fe y más se arraiga la fe. Y es ahí donde el creyente atraviesa el periodo más difícil de prueba, pero cuando más depende del Señor de alguna manera. Y más se acerca a sus hermanos, más actúa como cuerpo y la iglesia empieza a hacer luz. Pero con frecuencia, digamos, de alguna manera, vemos que los periodos de mansedumbre, de tranquilidad, son más peligrosos. Por lo menos eso es lo que me parece a mí, y creo que ustedes van a estar de acuerdo, que en los tiempos de persecución. Como que en la tranquilidad el cristiano empieza a bajar la guardia y dice, bueno, no estamos tan mal, vamos bien, vamos a la iglesia. Nótese el vamos a la iglesia, no somos la iglesia. Bueno, ahora estamos particularmente en un periodo muy especial, pero los domingos, los miércoles, la oración, los viernes, estoy bien, ordeno mi vida, voy a trabajar, vuelvo, está todo prolijo, digamos. Y es ahí donde el diablo empieza a, de alguna manera, socavar al cristiano presentándole alternativas que no parecieran ser malas, pero que finalmente su camino es de muerte. Entonces, estos periodos de tranquilidad generalmente llevaron a la iglesia a un problema bastante grave. Y me gustaría representar algunos, y lo quiero leer porque no quiero ser puntual en esto. Satanás utiliza otras tácticas, ¿no? Hablaba de Balac, el texto habla, dice, cuando el pueblo llegó a los campos de Moab, su rey de Balac, esto lo voy a leer, encargó a un falso profeta llamado Balaam que maldijera a Israel. No sé si se acuerdan la historia. Pero aunque este lo intentó varias veces, le resultó imposible maldecir a aquellos que Dios había bendecido. ¿Está bien? Entonces, cuando Balaam vio que esto no prosperaba, dijo, vamos a enfrentarlo de otra manera. Vamos a ver de qué otra manera puede funcionar. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando los israelitas estaban relajados, tranquilos, aparecieron un grupo de mujeres vestidas de forma seductora. Entonces, comenzaron a dialogar. ¿Qué tiene de malo? Ahí empezamos, ¿no? ¿Qué tiene de malo hablar con mujeres? ¿Cuál sería el problema? Estamos acá de tránsito, nosotros vamos a la tierra prometida, ¿cuál sería el problema?
No había nada de malo en sociabilizar con ellas. ¿Y qué había de malo digamos, qué había de malo en ir a algunas de sus fiestas que estas mujeres les habían invitado a los israelitas, a tomar parte de algunos de sus cultos idolátricos? Empezamos como a trastabillar un poquito más fuerte. ¿Por qué no podían comer con ellas? ¿Qué tiene de malo comer con ellas? Y bueno, y empiezan como a meterse en un mundo totalmente ajeno a Dios. ¿Qué podían haber de malo tener relaciones sexuales con ellas? Lo hicieron. Eh, entonces, así que empezaron a cuestionarse por qué debían hacerle caso a Moisés. Les había mandado, finalmente Moisés al fin y al cabo era un hombre mayor, digamos, que no entendía los disfrutes de la vida, como los jóvenes solemos pensar, y las inquietudes de los jóvenes. Fíjense cómo de confrontar directamente el diablo, rebotó, no tuvo éxito y buscó otro lado, buscó otra táctica. Dijo, los voy a buscar por otro lado y los voy a encontrar. Lo encontraron bajo la seducción de unas mujeres en el medio del desierto. Así que bueno, ahí cayeron, ¿no? Y así cae el individuo, así cae la iglesia. Digo, ¿qué le puede parecer a la iglesia malo? El modernizarse, y bueno, sí, no está mal poner, por supuesto que no está mal poner una pantalla en la iglesia, por supuesto que no. Por supuesto que no está mal tener, hacer, a ver, grandes escenarios, ¿no? No está mal para nada. El tema es cuánto aún nosotros empezamos a comulgar con cosas que a Dios no le gusta. Y ahí hay un hilo muy delgado que nosotros no vemos y empezamos a mezclarnos con el entramado de básicamente de cosas que no son de Dios. Si no son de Dios, son de Satanás. En aquel tiempo, de donde estamos hablando, los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas que le servían a los animales y que previamente habían sido ofrecidos a divinidades paganas. Entonces las fiestas donde se practicaban estas inmoralidades, luego se comían de estos banquetes. No participar de estas celebraciones implicaba para el que estaba socialmente en Pérgamo estar como de alguna manera sin actividad social, era mal visto. Como si ahora de alguna manera a un joven le dijesen, bueno, vamos a un boliche de alguna manera y este joven no acepta, entonces socialmente le dicen, pues sos un amargado, no acepta porque es cristiano, entonces ya sos un amargado. Bueno, eso es lo que le pasaba de alguna manera a los pérgamos, ¿no? Como si ellos no comulgaban con estos ritos, ellos de alguna manera estaban como fuera de la sociedad. Entonces lo que pasaba era, bueno, empezaban a comulgar y ahí entraba el diablo a la iglesia. Algunos adaptaban esas costumbres paganas y a fin de evitar persecución, digamos, razonaban que para poder acercarse a ellos, para poder acercarnos nosotros a los del mundo, vamos a poder comulgar con ellos, le hablamos de Cristo y luego los traemos a la iglesia. Bueno, nada, yo creo que todo el mundo conoce, bueno, no sé si todo el mundo, pero conoce mi testimonio, si no se los cuento rápidamente, yo de alguna manera, eh, cuando conocí a mi mujer, lo hice siendo hijo de padre cristiano, pastor de una iglesia, lo hice fuera de Cristo. Yo habiendo sido, digamos, o pensando que estaba, que era un cristiano. En realidad era un rótulo cristiano que tenía, pero nunca lo ejercía al cristianismo. Bueno, Dios hizo un milagro conmigo y formó una familia con Carolina, pero básicamente porque nos pusimos en las manos de Dios. Si no, eso no hubiese llegado a buen término. Pero yo pensaba eso, era, ¿qué tiene de malo hablar con una chica si yo total no pasa nada? Bueno, hasta que llegó un momento que con esa chica avancé tanto que después decía, bueno, ¿cómo voy a hacer para casarme con ella si tiene un pensamiento totalmente distinto a lo que yo creo? Bueno, después Dios hizo un milagro a través de un quebrantamiento, pero lo que quiero decir, y con esto hacer un paralelismo, es cómo Dios de a poquitito nos va llevando a lugares, perdón, cómo Satanás nos va llevando a lugares a donde luego terminan en camino de muerte. Entonces, bueno, esto era lo que vivían los pérgamos. Por eso Dios les dice, les habla así, de esta manera.
digamos, una gran parte de nuestro cristianismo occidental ya no distingue de nuestra cultura. Ya muchos de nuestros esfuerzos evangelísticos solo pretenden convencer al mundo de que somos aceptables, digamos, de alguna manera, porque somos como ellos, digamos, no tenemos ninguna diferencia, somos cristianos, somos casi iguales, digamos. ¿Cómo no vamos a invitarles a la conversión? Pero el problema en la iglesia de Pérgamo no era solamente su participación en las prácticas del mundo, sino también la aceptación de ciertas doctrinas heréticas, digamos, ¿no? Esto lo dice en Apocalipsis 2.15. Y también tienes, dice Apocalipsis 2.15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Así que ahí vamos. Cristo reprende a su iglesia. Que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam. Y después Dios les hace en el versículo 16 un llamado al arrepentimiento de estas actitudes. Dice, por tanto, arrepiéntete, en el versículo 16. ¿No? Digamos, el único remedio para cuidar cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. Si uno está yendo a Rosario y toma la ruta 2, se equivocó. Entonces tiene que retomar, rotonda, y pegarle y pegar la vuelta y agarrar un camino inverso, pero tiene que hacer todo el trayecto inverso que ya hizo, ¿no? El arrepentimiento es eso. Entonces, el único remedio que había para ellos y también para nosotros, el único remedio a una conducta pecaminosa es arrepentirse. Entonces, estoy yendo para allá, me estoy equivocando, estoy pecando, tengo que darme vuelta e ir para el otro lado. Es el concepto básico del arrepentimiento, que nosotros lo conocemos como cristianos, pero muchas veces no lo ponemos en práctica, ¿no? Como iglesia y como individuos. En el pasado Dios castigó severamente a Israel por el pecado originado por la causa de Balaam. El texto bíblico nos dice que murieron más de 24.000 personas. En Números 25.9, si quieren después lo buscan. Esta drástica acción tuvo el pecado en medio de Israel, impidiendo que fueran más, digamos, de alguna manera, ¿no? Y acá me gusta, pensaba, ¿no? Y digo, los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado, ¿no? No es que Dios fue en un momento distinto en el Antiguo Testamento y ahora tiene otra regla, tiene otra medida. No, Dios sigue siendo el mismo y tiene la misma métrica para todos, ¿no? Los niveles de exigencia de Cristo siguen siendo los mismos. Entonces, no ha cambiado. Nada cambió. Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Entonces, el que tiene su espada de doble filo, por eso al principio hacía hincapié sobre esto, para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia, lo va a hacer. Entonces, digamos, es como cuando la espada abre, corta y separa lo bueno de lo malo, ¿no? Y ahí va. Por eso usa y dice la espada de doble filo. En 1 Corintios 11, 28 al 32 lo leo. Dice, por tanto, Pablo le dice a los corintios, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir al cual por Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no sería juzgado. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. En el caso de la iglesia de Pérgamo, para que su arrepentimiento fuese auténtico, tendrían que haber abandonado las malas prácticas que habían adquirido y también rechazar las falsas doctrinas que habían introducido en la iglesia. Y el cuarto punto es un llamado a oír. Llamado a oír. La voz dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, en el versículo 17. Es un llamado a escuchar la voz de Dios. Y esto no es algo sencillo. Muchas veces yo escucho decir, porque Dios me habló, porque Dios me dijo.
Digamos, de alguna manera es muy fácil decirlo, pero estamos seguros que Dios nos habló. Digamos, para que nosotros hayamos escuchado la voz de Dios, tenemos que tener con firmeza, tiene que tener sustento bíblico, tiene que tener apoyo de nuestros pastores, apoyo de la iglesia, porque si no, digamos, muchísimos de nuestros pastores hoy, o de grandes pastores, dicen, y este año es el año de la multiplicación, y resulta que no, este año hubo COVID, ¿y qué pasó con todas esas profecías que no se cumplieron? Entonces, es ahí donde digo que nosotros le hacemos decir cosas a Dios que nunca dice, ¿no? Y creo que es un punto bastante crucial en la iglesia de hoy. Le hacemos decir a Dios cosas que nunca dice, porque Dios me habló. Bueno, mejor, digamos, estudiamos la palabra, oremos y en la quietud de nuestro cuarto, como dice la palabra, escuchemos quieta y mansamente la voz de Dios. Por eso dice, el que tiene oído para ir, oiga lo que el Espíritu dice. Y digamos, como último punto, lo que dice es mismo en el versículo 7, que les da una promesa. Les dice, al que venciere, le daré. A ver si lo podemos leer. Al que venciere, le daré. Creo que lo tengo arriba. A ver. Aquí hasta arriba de todo. Acá, perdón. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré a comer. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe. Me parece como magnífico. Me pone la piel de gallina como cuando Dios le dice como cariñosamente a su iglesia, a su cuerpo, que le daré una piedrecita blanca, y esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, no lo conoce nadie, más que el que lo recibe. Extraordinario lo que dice a Dios, me pone la piel de gallina cuando lo leo. Y la recompensa viene para el que venciere, no viene para cualquiera, solo para el que venciere. Como decíamos, ¿no? Tiene que ver con la actitud del creyente, digamos. En primer lugar, se le promete que el Señor le dará a comer del maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere con esto? ¿En qué consistía esa bendición? ¿Cuál es la bendición? El maná fue el alimento, digamos, del Señor proveyó al pueblo de Israel, como todos sabemos, a lo largo del peregrinaje en la tierra del desierto. Nos habla del alimento del sustento diario, ¿no? Y también a los creyentes de Pérgamo necesitaban encontrar fuerzas para seguir adelante este peregrinaje que estaban, porque acordémonos que en el primer versículo decía que está el trono de Satanás instalado en Pérgamo, ¿no? Entonces, el maná nos da la fuerza para vencer al enemigo, de sus múltiples tentaciones, como hablábamos anteriormente, de sus múltiples tácticas. Y por otra parte, también es un paralelismo de para qué van a comer, o para que no coman estas comidas que tienen, que están contaminadas, digamos, que son sacrificadas para los ídolos. Deberían dejar esa dieta, déjenla, coman el maná del cielo, para nutrirse de un verdadero alimento espiritual, ¿no? Que Dios les daba. Y en cuanto al maná escondido, quizá debemos pensar, es una relación personal íntima con Él, esto de escondido, como hablamos recién, escondido en dónde, algo que el mundo no ve ni entiende. Nosotros cuando cerramos la puerta de nuestra habitación, oramos y le pedimos a Dios. Y ahí está el maná, a donde Dios te dice, te aquieta el alma, te susurra al oído, te lleva tranquilidad cuando te aparece un texto de la Biblia, y ahí empieza a hablar Dios, de esa manera. Ese es el maná.
Ese era lo que le quería decir a los de Pergamo. Búsquenme ahí, que me van a encontrar. Y respecto a la piedrecita, le dice, les daré una piedrecita blanca, y está escrito en el nuevo, perdón, y en la piedrecita escrita, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Digamos, hay como, estaba leyendo que hay como varias interpretaciones. Una podría ser que, digamos, una piedrecita blanca le daban a aquellos que, digamos, era el triunfador de los Juegos Olímpicos. Otra que se le daba una piedrecita blanca al que lo absolvían y llevaba escrito el nombre de la persona absuelta, ¿no? También la piedra blanca era el símbolo de la amistad. La piedra se quebraba en dos pedazos, cada uno de sus amigos tenía un medio pedazo, ¿no? En todos los casos, al parecer, la piedrecita blanca tan, digamos, significativa es una señal de privilegio y un favor especial de Dios para con el que se la da. Dice, y les daré un nombre nuevo, que ninguno conoce sino el que lo recibe. Y en cuanto al nombre nuevo, y esto es llamativo, dice que debemos recordar que en la antigüedad el nombre era considerado como la suma de todo aquello que la persona representaba, ¿no? Entonces, y no solo como una característica distintiva. O sea, el nombre de una persona decía mucho de ella. Ahora, digamos, no es así, pero en la antigüedad era así. Entonces, por eso dice el nombre nuevo. El nombre equivalía a la personalidad de la nueva personalidad. Una nueva naturaleza, y esto habla del nuevo nacimiento, del nuevo Adán, ¿no? Y esa nueva esencia está por el momento escondida, esperando el momento en que será manifestada. Y ahí estamos nosotros buscando ese momento, a donde Dios nos dé la piedrecita, y a donde podamos ver cuando Dios nos da un nuevo nombre, ya no más Lucas, sino el nuevo nombre que Él nos da. En Colosenses 3 al 4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Bueno, nada, también nos habla la piedrecita de la intimidad y la comunión entrañable que el Señor tiene con cada uno de sus hijos, ¿no? Él nos trata de una forma que el mundo no conoce. No hay manera que el mundo entienda lo que nos pasa a nosotros cuando hablamos con Dios, cuando estamos en Dios, cuando estamos en el cuerpo. Hay una historia que dice, una ilustración, dice que una mujer pronuncia el nombre de una persona a la que yo no conocía, ¿no? Más tarde me di cuenta que ella se estaba refiriendo a su marido, al que sí conozco, dice el que cuenta esta experiencia. Pero lo hizo con el nombre que habitualmente empleaba en su trato íntimo con él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos da un nombre íntimo que solamente Él y yo conocemos. Ni vos ni nadie conoce. Él y yo conocemos. Vos y yo, vos y Dios conocen. Esa es la piedrecita con el nuevo nombre. Es magnífico pensarlo de esa manera, en el medio de una tribulación, ¿no? En el medio de estar de vuelta, en el contexto del trono de Satanás opuesto en Pérgamo, una guerra espiritual, a donde en el medio de la iglesia se habían inmiscuido gentes que, de alguna manera, si me permiten la expresión, transaban con la falsa doctrina, comían de las cosas idólatras, metían las falsas doctrinas dentro de la iglesia y contaminaban el cuerpo, ¿no? Sin embargo, Dios les da una oportunidad y les dice, el que tiene oídos para oír, oiga, y les doy esta recompensa, y el que venciere, les daré un nuevo nombre y una piedrecita nueva. La conclusión para mí es que es dificilísimo ser cristiano, porque estamos en un mundo que va en contra del cristianismo, va en contra del cristianismo. No hay manera que nosotros podamos revertir esto. Dios lo dijo y esto es, digamos, es profético. Dios dice que el mundo no va a mejorar. Pero cuando Él venga va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Pero sin embargo, antes de que eso suceda, va a haber tribulación, angustia, muerte, hambruna.
Y eso va a ir en aumento. Más allá de que nosotros sí como iglesia tenemos que interceder por nuestras autoridades, para que nuestro prójimo esté mejor, pero sin duda, proféticamente dice Dios que esto va a ser aún peor, ¿no? Entonces, es difícil ser cristiano, ¿no? Pero también vemos que el Señor nos da la herramienta para reprender con dureza la amistad con el mundo. Y en ese contexto, para cerrar, me replanteaba, ¿qué hacemos como iglesia nosotros? ¿No? ¿Somos culturales o contraculturales? ¿No? Los dejo como para que lo piensen. ¿Nos adaptamos a la modernidad? ¿O somos una iglesia pura, santa, sin mancha, sin contaminación? ¿Mm? ¿Cómo, dónde y cuándo somos luz? Ayer estudiando, estaba leyendo a un amigo y él decía, de alguna manera tenemos una iglesia muy, utilizó otro término, pero algo así como norteamericana, ¿no? Porque esto del gran predicador, de la iglesia como con un atrio, que en realidad no es un atrio, el escenario, ¿no? Alguien que habla como si fuese el mayor que los demás. Eh, es como una cultura que se fue metiendo allá por hace mucho tiempo, no ahora, y nosotros la adoptamos como si fuese que está bien. Sin embargo, Dios hablaba entre las multitudes, no tenía ningún micrófono, no tenía luces, no tenía una pantalla, no tenía Zoom, no tenía una plataforma. Entonces digo, ¿y en qué momento somos luz? ¿Cuándo somos luz y sal? ¿No es mejor ser luz como iglesia y sal en el trabajo, en el estudio? Me parece que ahí cabe la pregunta, ¿no? Como iglesia. Y ahí es donde empieza a ver la sinergia que Dios habla en Corintios como el cuerpo de Dios. Bueno, y acá una pregunta como fundamental, ¿no? ¿La iglesia somos nosotros o el templo? ¿Voy a la iglesia o soy la iglesia? Eh, y esto es fundamental porque digo, cuando nosotros decimos voy a la iglesia o tengo la reunión, el tengo que presenciar la reunión, es todo una declaración, es voy a ir a la reunión, voy, no soy la reunión, voy a la reunión. Entonces, es una declaración, yo no soy parte de, yo voy a, que es bien distinto. Eh, entonces es fundamental entender que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y después el cuerpo mutuamente unido entre sí hace las coyunturas y funciona como cuerpo, ¿no? Y acá tiro algo que quizá nosotros como jóvenes, de alguna manera, no se asuntes pastores, no es contra ustedes, al contrario, de alguna manera nosotros estamos acostumbrados a hacer, a esto del pastorcentrismo. Hay mucho para hablar de esto, pero digo, las iglesias de hoy parecía como que el pastor está en la cúspide y todos los demás no hacemos nada. Bueno, el pastor tiene la responsabilidad de criar a mi familia. Cuando yo tengo un problema voy y le digo, pastor, mire, tengo este problema. Eh, y el pobre hombre es un hombre de Dios con una responsabilidad espiritual sobre sus ovejas o sobre su grey, pero es un hombre tal como somos nosotros. Entonces, de alguna manera es entender que la iglesia no es pastorcéntrica, es cristocéntrica. Nosotros no dependemos del pastor para ser iglesia, nosotros dependemos de Cristo para ser iglesia. Eso no disminuye la autoridad del pastor que tenemos en nuestra iglesia local, pero sí nos sitúa en una situación de igualdad ante el hecho mismo de ser iglesia. ¿Me explico? No como responsabilidad espiritual, sino en el seno interno de la iglesia, sino como puertas afuera de la iglesia. El pastor, digamos, no tiene por qué tener la responsabilidad y llevar el yugo de que yo voy o no voy a la iglesia. Bueno, hay mucho para decir de esto, no quería ampliar, pero básicamente esto es enfocado hacia nosotros, a los jóvenes, que no tenemos esa responsabilidad de llevar la grey adelante y pareciera como que, y bueno, y como siempre la responsabilidad, y es muy fácil hablar desde el lado crítico, ¿no? Desde yo haría esto de esta manera.
bueno, hagámoslo en todo caso. Y propongámoslo. Seguramente el pastor va a estar mucho más agradecido y más aliviado de que le lleguen propuestas nuevas para que el cuerpo vaya, digamos, armando y trabajando como Dios lo creó. Y bueno, ¿qué somos? Iglesia templaria versus iglesia corpórea, ¿no? Esto de, ¿vamos al templo y ahí está la iglesia? ¿O somos la iglesia, somos el cuerpo, lo que decíamos antes? Entonces, ese concepto hay que erradicarlo. Dios, bueno, Jesús destruye la iglesia, destruye el templo y, y, y dice que lo va a hacer de vuelta. Y de alguna manera nosotros tendríamos que ser la iglesia que Dios está armando de nuevo, pero genuinamente, no con el edificio, sino con nuestra vida, ¿no? A eso me refiero con templarios o corpóreos. Y bueno, me gustaría dejar como último, como resumen, no sé si fue muy largo, bajé o no minutos, pero para terminar, como reflexión final, me gusta una frase de Francisco de Asís que dice, predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza la palabra. Cuando sea necesario, solo cuando sea necesario. Esto quiere decir, no hace falta que lo aclare, pero digo, el cristiano es por sus hechos que nos conocen, ¿no? Nos conocen porque somos amables, porque pedimos permiso, porque decimos perdón, porque pedimos disculpas, porque ven a nosotros a Jesús, no porque vamos a la iglesia. ¿Está bien? Y ahí es a donde hacemos la diferencia, sobre todo en un mundo tan avasallante, poco empático con el prójimo, poco cuidadoso y demás. Entonces, predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza palabra. Maurito, te dejo.